Pues no me puse los espejuelos, así que no estoy viendo muy bien, pero no quería salir con mis espejuelos. Así que voy a tratar de leer esto lo mejor que pueda. Pero quería compartir con ustedes, ¿verdad? Que cuando yo era pequeña, yo recuerdo que mi madre, desde bien pequeña, yo nací en Nueva York y entonces mi mamá era puertorriqueña y mi papá también. Pero una de las cosas que hacían era que mi mamá desde muy pequeña me llevaba a la iglesia católica. Así que yo iba a la iglesia todos los domingos, iba a la iglesia después que salía de la escuela también. Y mi mamá siempre me mostró tener mucha fe en Dios. Y vamos a la iglesia y llovía y el día estaba bien feo, pero mi mamá nos llevaba para la iglesia. Recuerdo que iba pues con las cuatro, ¿verdad? Somos cuatro hermanas y las cuatro mami nos llevaba para la iglesia. Recuerdo que para aquel entonces nos teníamos que poner como un velo y todo eso, yo iba a la iglesia y mami, póngase los velos y teníamos que ponernos los velos para ir a la iglesia. Y todas las noches mi mamá decía, Ivette, creo que eso lo decía a todas, ¿no? Pero recuerdo que me decía a mí, Ivette, antes de dormir reza, recuerden, reza, reza. Y eso yo lo hacía de noche, me ponía así, ¿verdad? Y rezaba todas las noches y a veces yo decía, pero ¿a quién yo le estoy rezando? Le estoy rezando a Dios. Yo realmente como que no entendía muy bien el propósito de todo eso, pero hablaba con Dios y yo entiendo que eso me ayudó en el transcurso de mi vida. Hubo un momento, ¿verdad? En mi juventud, cuando era una teenager, que estaba por ahí saliendo a discotecas y haciendo diferentes cosas, pero recuerdo que hablaba con Dios en mi carro, o sea, yo sabía que yo no estaba hablando sola, que yo estaba hablando con Dios y tenía el temor del Señor, aunque continuaba haciendo algunas cosas que no le agradaban a Dios, como que yo sentía que eso no estaba correcto, hacer ciertas cosas. Así que eso que mi mamá, ¿verdad? Me dijo y me inculcó de reza, eso yo sé que me ayudó en mi travesía para encontrarme luego, ¿verdad? Con mi Dios, con Jesucristo, con mi Señor y mi Salvador. Así que mi madre me dejó un legado, que es lo que yo estoy tratando de hacer con mis hijos. A veces en ese momento, como yo misma, mami me decía, reza, y yo no sabía ni lo que eso significaba, pero entiendo que eso tuvo que ver luego, ¿verdad? Y tiene que ver hoy con, gracias a Dios, la relación que tengo con el Señor. Y lo comparo con mis hijos. A veces les digo a mis hijos algunas cosas, les hablo de Dios, ¿verdad? Y ellos quizás no lo entienden totalmente, pero sé que más adelante en sus vidas, eso que yo hice con ellos va a tener un impacto y un efecto en sus vidas, porque yo confío en que ellos también van a tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? En el tiempo de Dios. Confío que mis hijos van a tener un encuentro y una relación con Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y entonces mami me llevaba a la iglesia, yo hice, me acuerdo, mi primera comunión, y recuerdo que en la iglesia católica también, recuerdo yo sentada así pequeña escuchando a una monja hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, y yo creo que ese es como que mi primer recuerdo de haber escuchado de Jesucristo, del sacrificio de él en la cruz del Calvario por mí. Ella decía, Jesucristo recibió latigazos y le pusieron un puñal y tú sabes, en el corazón, recibió latigazos, recibió, ¿verdad? Todas esas cosas.
por nosotros. Y ella lo decía con esa pasión y yo tampoco entendía mucho, ¿verdad? Pero fue la primera vez que yo escuché el sacrificio de Cristo, lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Entonces, después lo que recuerdo es que vinimos para Puerto Rico cuando yo tenía 12 años y recuerdo en una ocasión que mi mamá fue con nosotras, con mis 4 hermanas, creo que éramos las 4 o quizás éramos 3. Fuimos a la iglesia y fuimos a ver una película de la Pasión de Cristo. Y entonces estábamos ahí viendo esa película que me impactó. Pero entonces lo que me impactó más todavía fue cuando termina la película, sube el telón y está un pastor y como, no sé, para mí serían como 20 hermanos en Cristo, el pastor y como 20 hermanos así, sube el telón y él está ahí y empieza a hablar brevemente de lo que hizo Cristo por la humanidad y hace entonces el llamado. ¿Quién desea aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? Y yo recuerdo que yo sentí la urgencia de ponerme de pie y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Recuerdo que mi mamá, siendo católica, ella se quedó como que, y ves que no vas a subir, quédate aquí. Pero yo subí. Y mi hermana Evelyn también. Al decir subir es como que pasar al frente para aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. O sea, que mami me dijo eso, pero fíjate que o sea, el Espíritu Santo me llamaba a hacer eso y yo hice caso a la voz del Señor, ¿verdad? Aunque amaba y respetaba a mi mamá, tomé una decisión de aceptarlo como Señor y Salvador de mi vida. Y recuerdo que pasé, fue una experiencia bien bonita, nunca había sentido algo igual, o sea, yo estaba llorando y yo sentía como ríos de agua viva, yo sentía que yo estaba toda empapada de agua que caía del cielo y yo decía también dentro de mí, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? ¡Qué vergüenza! Todo el mundo me está mirando y yo estoy toda mojada, pero a la vez sentía, wow, como algo espectacular y hermoso. Fue una experiencia linda. Pasé al frente, acepté a Cristo, el pastor oró por mí, todos los hermanos cubriéndome en oración y a mis hermanas también. Fue algo muy bonito ese día, ¿verdad? Que marcó mi vida. Pero entonces, como yo era joven, tenía, no sé, 13, 14 años, realmente yo no seguí el camino del Señor. No sé si es porque no sabía o no entendía, no visité una iglesia, ni leía la palabra como era debido. Eh, pero mi hermana, que era mayor que yo, Evelyn, ella sí, en ese momento Dios la tocó y ella cambió por el resto de su vida hasta el sol de hoy. Fue radical, ¿verdad? Pero en mi vida no fue así, fue un proceso. Así que fue significativo que mi hermana tuviera ese cambio así radical con el Señor, porque ella fue clave para que toda mi familia aceptara a Cristo en diferentes momentos de su vida. O sea que la primera persona que el Señor llamó en mi casa y en mi familia, en la familia Maldonado, fue Evelyn Maldonado. Y ella sí fue, nuestra familia no entendió porque ella fue un cambio radical, ella empezó a cambiar su vestimenta, se ponía faldas y nosotras todas éramos de maones y todo eso y ella empezó a cambiar totalmente y nosotros no entendíamos y nos reíamos y nos burlábamos de ella, pero ella seguía sirviendo al Señor. Seguramente le dolía,
¿verdad? Pero ella siguió firme, el Señor le dio la fortaleza para poder aguantar todas esas burlas en su propia familia, ¿verdad? Y es lo mismo que le ocurrió a Jesucristo también. Su misma familia, sus hermanos, se burlaban y se reían de él. Así que qué mejor que Jesucristo, que entiende cómo nosotros nos entendemos cuando esas cosas nos ocurren, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pueden empezar a reírse de nosotros, nuestra propia familia. En mi caso fue mi ex esposo, y amigos, diferentes personas que se van a reír de nosotros, pero qué bueno que nuestro Señor Jesucristo pasó por eso y nos comprende, nos entiende y nos va a dar la fortaleza que necesitamos en medio de esas circunstancias. Eh, Me gustaría también compartir con ustedes que aunque nosotros nos burlábamos de mi hermana Evelyn, en ocasiones, no era como que todo el tiempo, pero realmente ella en medio de esas burlas o de eso que estaba ocurriendo, ella nos daba testimonio. No nos guardaba rencor, nos perdonaba, nos decía ese verso tan hermoso, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que fuéramos salvos. Lo importante es de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ella nos hablaba sobre eso. Y cuando nosotros, ¿verdad? Yo especialmente cuando necesitaba oración, estaba pasando por un momento difícil en mi vida, ¿a dónde era que yo iba? Donde Evelyn Maldonado, para pedir oración. Así, y ella siempre estaba dispuesta. Y uno de los primeros encuentros que tuve con el Señor y pude decir, el Señor es real. Es que yo iba a tomar una licencia, un examen para la licencia de conducir y Evelyn me llevó para tomar ese examen y ella me dijo, ve, déjame orar por ti antes de que tú entres para, para tomar ese examen, para que pases el examen. Y yo, ok. Entonces ella oró por mí y yo sentí que eso como que me dio seguridad y fuerzas y fui y pasé el examen. Y yo dije como que Dios es real, ¿verdad? Esas cositas que empezaron a pasar en mi vida que me fueron diciendo, yo soy real, búscame a mí, ¿verdad? Ora a mí, habla conmigo y ve, yo te estoy escuchando. Esas cositas empezaron a ocurrir en mi mente y en mi corazón. Así que yo sabía, ¿verdad? Que Dios era real, um, pero no lo tomaba en serio, ¿verdad? Oró por mí en la licencia y volvía yo a hacer lo que me daba la gana. Tristemente, tristemente. Am, entonces, algo que ocurrió muy triste en mi familia fue que mi sobrina de 2 años y medio falleció. Y precisamente era la hija de mi hermana Evelyn Maldonado, la primera que le sirvió al Señor y la que nos hablaba siempre del Señor. Y su hija fallece a los 2 años y medio. En ese momento yo creo que no había nadie en mi casa todavía que le servía al Señor, solamente Evelyn Maldonado. Y a ella se le muere su hija en un sueño. No se levantó, se fue a dormir y no se levantó. Y eso fue un shock para toda nuestra familia. Yo recuerdo que yo decía, yo hablaba con Dios y yo decía, Dios, eso es lo que tú le haces a las personas que te sirven a ti. Eso es lo que tú le haces a tus hijos. O sea, mi hermana te sirve, te ama y esto es lo que tú le haces a ella. Esto no podía entender, no podía entender. Yo decía, no entiendo cómo mi hermana te sirve y esto es lo que le ocurre. Y era como yo una lucha diciendo, pues si eso es ser cristiano,
pues yo no quiero ser cristiana porque yo no quiero que algo, una tragedia como esa me ocurra a mí. Eso era lo que yo tenía en mi mente. Pero también pude ver en ese dolor, mi hermana llorando y sufriendo, pero de pie. Mi hermana llorando y sufriendo cuando están enterrando a mi sobrina y mi hermana diciendo cosas como, yo le doy gracias a Dios, llorando y sufriendo mi hermana porque casi no podía hablar, pero recuerdo ella diciendo, yo ahora más que nunca entiendo el dolor de la Madre de Cristo cuando lo vio morir en la cruz del Calvario. Mi hermana diciendo, yo ahora entiendo el dolor del Dios, de nuestro Dios Padre, cuando vio a su hijo morir en la cruz del Calvario. Yo le doy gracias a Dios por mi hija. Yo le doy gracias a Dios porque Él es el que me está sosteniendo en mi dolor y en estos momentos. Si no fuera por Él, yo no estaría aquí de pie. O sea, ella en medio de su dolor hablando de cómo Dios la estaba sosteniendo en esos momentos. Así que en ese momento, aunque yo estaba cuestionándome, esto es lo que es ser cristiano. Por otro lado, mi hermana, ¿verdad? Y Dios mismo lo utilizó para que viéramos su poder, para que viéramos que sin Él, que ella estaba de pie porque Él la estaba sosteniendo. Eso fue lo que yo pude ver en todo ese dolor y en esa circunstancia. Y a veces eso es lo que Dios hace en nuestro dolor. A veces nosotros decimos, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero por qué yo me divorcié? ¿Pero por qué, Señor? Pero es una plataforma, si se pudiera decir, es un momento donde nosotros, los que le servimos al Señor, tenemos la oportunidad de decir, gracias Dios porque puedo dar testimonio de ti. Gracias Dios porque no me voy a rendir. Gracias Dios porque voy a poder decir que pasé el mal rojo, que pensé que me iba a morir, pero no me morí porque tú estuviste conmigo. Y es una oportunidad de dar testimonio del poder de Dios en medio del dolor y en medio de circunstancias, de las peores circunstancias que nos van a pasar. Y vemos cómo Dios en medio de circunstancias bien terribles, Él cambia nuestros corazones. O sea que no es en vano. El Señor sabe por qué nos pasa lo que nos pasa. Y yo pudiera decirles tantas cosas, ¿verdad? Que ocurrieron en ese dolor, en ese momento tan negro y tan terrible que le ocurrió a mi hermana y que nos ocurrió a nosotros, pero en medio de ese dolor, Dios estaba haciendo algo en la vida de mi hermana y en la familia Maldonado y en especial en mi vida. Yo vi a Dios otra vez en ese día, yo vi a Dios. Y eso me ayudó en momentos difíciles de mi vida poder decir, ok, y ver qué tú vas a hacer en este momento difícil. Y yo sentía que Dios me mostraba como qué hizo tu hermana en aquel momento difícil. Y eso me contestaba a mí, tengo que buscar de Dios. O sea que Dios utilizó ese momento para enseñarme tantas cosas, como para enseñarme un mapa de lo que yo tenía que hacer en momentos difíciles de mi vida. Más adelante yo trabajaba y siempre el Señor se encargaba de poner amigas
cristianas alrededor mío. Y yo fumaba, y yo salía, y me gustaba ir a discotecas, y yo era terrible. Pero él ponía gente de Dios, gente cristiana alrededor mío que me hablaba del Señor, que me leían una palabra, que me invitaban a círculos de oración del trabajo y ellas sabían que yo no le servía al Señor y ellas me invitaban y Red, ¿qué vas a hacer? Ven, me invitaban al círculo de oración, me regalaron una Biblia que jamás miré ni leí. Y no fue hasta que le serví al Señor, no sé cuántos años después, que busqué, que desempolvé esa Biblia y la leí, ¿verdad? Que a veces nosotros vamos a orar, invitar a gente a la iglesia y vamos, y nosotros los vemos más perdidos que nunca. Pero Dios utiliza todas esas cosas, no nos demos por vencidos, con nuestra familia, con nuestras amistades, sigamos haciendo lo que el Señor pone en nuestros corazones, porque quizás ellas pensaron también, y ves, es un caso perdido, ay Dios mío, esta se ve de mal en peor, porque yo era terrible, pero Dios tocó un día mi corazón por todas esas cositas que diferentes personas hicieron en mi vida, que mi hermana hizo en mi vida, que mis amigas hicieron en mi vida. Dios utilizó, ¿verdad? Y puso esas personas para que sembraran semillas en mi corazón y un día germinaron. No nos cansemos de hablar del Señor, aunque nos rechacen, aunque se burlen de nosotros, aunque no nos hagan mucho caso. ¿Verdad? Siempre siguiendo las directrices del Señor. Si Él pone eso en nuestros corazones, lo hacemos. Y a veces sí, ajá, nos cambian el tema, nos hablan de otra cosa, como hacía yo. Pero un día entendí que tenía que tomarlo en serio, o si no, me iba a desfallecer, iba a morir. Yo tenía que decidir, o voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, que no me ha ayudado en nada, o necesito cambiar mi rumbo porque necesito tener un propósito y necesito fuerzas y necesito salir hacia adelante. Sigo haciendo lo mismo y me voy a hundir, voy a ahogarme y voy a morir, o acepto un cambio que me habla de esperanza, que me habla de fuerza, que me habla de poder, salvación, vida eterna. ¿Qué voy a hacer? Y escogí el camino del Señor. Y no me arrepiento y no es totalmente fácil y no es como que acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida y todo cambió y la vida ahora es perfecta. No es así, ¿verdad? Sigue siendo eh, una vida de retos, ¿verdad? A veces estoy, wow, acá arriba, 100%, con una fe increíble, y otras veces estoy como que, ay Señor, pero nunca estoy sola, siempre estoy con Él, y Él siempre tiene sus brazos extendidos y ven acá, estás llorando, vamos a llorar juntos. Y lloro con Él, y Él es maravilloso, Él es maravilloso. Muchas veces el Señor ha llorado conmigo, muchas veces. Recuerdo desde que mis hijos eran pequeños, recuerdo una ocasión, yo estaba en mi carro y mis hijos estaban durmiendo en la parte de atrás y yo decía, Señor, yo estoy sola en estos momentos. Y estaba llorando y nunca se me olvida. Yo sentí que yo estaba, ¿verdad?, en ese asiento en mi carro. Antes de bajarme de mi casa, yo estaba durmiendo, los tenía que cargar y bajarme, pero antes de bajarme, yo sentí la presencia de Jesucristo, mi Señor y Salvador, al lado mío, en ese carro sentado al lado mío, llorando conmigo. Y sentía que me decía, yo estoy llorando contigo. Yo estoy llorando porque tú estás llorando. Y yo me siento triste cuando tú te sientes triste. Yo sentí que el Señor me dijo eso
Y en esos momentos yo me sequé las lágrimas, como voy a hacer ahora. Yo me sequé las lágrimas y yo dije, Señor, perdóname por haberte hecho llorar. Perdóname por que te hice sufrir. Gracias porque tú estás conmigo, Señor. Gracias. Y agarré fuerzas y saqué a mis hijos del carro y los entré para adentro. Y todo eso empezó a ocurrir porque yo decidí aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Esas son las recompensas, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia cuando decimos, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Esas son las cosas que ocurren que no las puede comprar el dinero, que las puede obtener una persona pobre que no tiene dinero, como la puede obtener un rey millonario. Todos podemos obtener el regalo gratuito de la salvación de Jesucristo, que significa salvación y vida eterna, pero significa como una salvación diaria, porque Él me está salvando hoy y me salvó ayer y me va a salvar mañana. Y es algo que ocurre todo el tiempo hasta que un día estemos delante de Él, cara a cara. Cuando ya no estemos aquí en este mundo, cuando partamos de aquí, vamos a estar con Él. Y yo voy a ver a mi sobrina nuevamente, y yo voy a ver a mi mamá nuevamente, y yo voy a ver a mi papá nuevamente, y todos mis familiares que ya se han ido en Cristo, dice su palabra que los vamos a volver a ver, ¿verdad? Y tenemos que decidir qué vamos a creer. ¿Vamos a creer lo que dice la palabra o vamos a creer lo que dice el, no sé cuál es, cómo decir la palabra exactamente, pero vamos a creer lo que dice una persona que no cree en el Señor? Vamos a decidir creerle a Jesucristo, a creer la palabra o lo que dice el periódico o lo que dice cualquier persona que se invente lo que sea. ¿Ya? Tenemos que decidir un día qué yo voy a creer. Y yo decidí creerle al Señor. Todo lo que dice el Señor. Todo lo que dice el Señor es amén. Es amén. Y entonces, poco a poco, cuando yo decidí aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, Él me ayudó a entender la Biblia, porque antes de eso no lo entendía, no sabía qué era lo que decía, no comprendía. Pero una vez yo me fui acercando al Señor, acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, Él empezó a ayudarme a entender su palabra, porque su espíritu vive en mí cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El Espíritu entra en mí y cuando y nos da como el deseo de leer la palabra, y cuando leemos empezamos a entenderla, ¿verdad? Es hermoso lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Así que esas amigas me empezaron también a hablar del Señor, me invitaban a la iglesia, yo iba con ellas, yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, recuerden, desde el cine, recuerden, y después de eso muchas veces fui a la iglesia con mis amigas, aceptaba a Cristo, pero volvía a hacer cosas terribles, ¿entiendes? Iba como un vaivén, un vaivén. Entonces conocí a mi esposo, que estuvimos casados 20 años, lo conocí, nos casamos, yo quería tener hijos, pero entonces cuando quedaba embarazada tenía una condición que se me olvida el nombre también, y quedaba embarazada y perdía a los bebés.
Entonces, recuerdo estas palabras que mi ex esposo me dijo en una ocasión. Mi esposo en ese momento me dijo, eres incapaz de darme hijos. Y me miró así como cuando tú miras a un trapo, así me miró. Eres como que tú no me sirves para nada, tú eres incapaz de darme hijos. Pero yo lo que hice fue ¿verdad? Recuerden, no estaba estable sirviéndole al Señor, pero siempre hablaba con él, sabía que le estaba hablando. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, si tú no me das hijos, yo quiero que tú sepas que yo nunca voy a ser feliz. O sea, si yo no puedo tener hijos, se acabó la felicidad para mí. Yo no sé, como que diciéndole, se acabó la vida para mí. O sea, yo voy a tener propósito el día que tú me des hijos. Si tú no me das hijos, you know, no, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo le dije eso al Señor. Y entonces recuerdo que mi suegra me invitó para una campaña que iba a ver en la iglesia de Marilutones y me dijo, Ivette, vamos para allá, que van a estar orando por las familias, para que ella ore por ti porque tú quieres tener hijos. Y yo dije, voy para allá. Había miles y miles de personas. Yo decía, Dios mío, pero lleno, miles de personas. Y yo hice una fila, pero inmensa de mucha gente. Y entonces recuerdo que hice una fila larguísima, 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 larguísima. Y cuando llegué donde ella, Marilu Dones hizo como que en el nombre de Cristo, como que tocó mi vientre en el nombre de Cristo y siguió en el nombre de Cristo tocando otras personas. Y yo decía como que, en serio, yo vine, yo vine tan lejos y esperé tanto. Y esta es la oración. Pero luego el Señor me mostró que él utilizó a Mariludones ahí, boom, en esa oración de un segundo, boom, el Señor hizo algo en mi vientre y pude tener a Daniel Gerardo, ¿verdad? Que nació en agosto 9 de 1993. Pude tener a mi primer hijo bajo muchas condiciones que ni les cuento porque no termino. Y entonces el Señor me mostró como un año después, me mostró que yo iba a tener un segundo hijo, sin ni siquiera pensarlo. Me acuerdo una despedida de año, después de tener a Dani Geraldo, el Señor me mostró, tú vas a tener un segundo hijo, que es mi segundo hijo, Ricardo Emanuel. Así que Dios es maravilloso. Pude tener a mis dos hijos y como yo sabía que el Señor me había dado a mis dos hijos, yo dije, Señor, yo les voy a hablar de ti todos los días de su vida. Y eso fue como un compromiso que yo tuve. Empecé a hablarle a mis hijos del Señor siempre chiquititos. Recuerdo cuando eran pequeños, yo decía, Señor, pero es que ellos no me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Y yo leyéndole la Biblia y ellos chiquititos así en pamper que no sabían ni lo que yo les estaba diciendo. Pero yo sentía que el Señor me decía, ellos te están entendiendo, continúa. Como el Señor diciéndome, continúa leyéndole. Porque tú no, sentía que el Señor me decía, tú no quieres esperar que ellos tengan conocimiento para entonces tú querer hablarles de mí. Tienes que hablarles de mí ahora, chiquitito, de Pampers, que supuestamente no entienden desde ahora. Y eso yo hacía, como sentía que el Señor me iba dirigiendo, dirigiendo para hablarles de Él. Y todas las noches leíamos la palabra, cantábamos en el carro, orábamos en el carro, todo el tiempo yo les hablaba del Señor, les hablaba del Dios que los creó, de ese Padre que está en el cielo que les dio vida, yo les hablaba a ellos de esa manera. Recuerdo en el 1999 hubo un cambio en mi vida. Ahí fue cuando yo dije, yo tengo que tomar a mi Dios en serio.
Y fue como un despertar espiritual, no sé ni cómo explicarlo. Pues antes de 1999 yo iba, entraba de la iglesia, presenté a mis hijos en la iglesia y hacía todas esas cosas, pero como que seguía haciendo las cosas a mi manera. Pero en el 1999 sentí que el Señor dentro de la iglesia me mostró, como que me empezó a hacer preguntas. Y ve, ¿tú te bautizaste? Y yo no me he bautizado. Ivette, ¿tú eres miembro de esta iglesia? Y yo no sé si yo soy miembro de este. Es como el Espíritu Santo haciéndome preguntas. Y entonces yo decidí, inmediatamente que yo sentí eso, decidí hablar con el pastor, me bauticé, eh, fui miembro de la iglesia. Después que me bauticé, todo cambió. Eh, Definitivamente uno siente en el bautismo, se quedó la vieja criatura abajo y salió una Ivette nueva, ¿verdad? Llena de la fuerza y el poder del Espíritu Santo para seguir a Cristo. Empecé a dar clases bíblicas, empecé con un círculo de oración en mi trabajo. Yo misma ni me lo creía, ¿verdad? Dirigir ese círculo de oración. Pero entonces a la vez, en mi matrimonio las cosas no empezaron, no estaban muy bien. Mi esposo en ese momento, yo no continuaba a salir con él, a beber, porque mi vida cambió. Así que esas cosas viejas pasaron, ya no las quería hacer. Él continuaba haciéndola y nuestro camino, yo siempre lo describo como que así, tristemente. Y entonces, en el 2011 nos divorciamos. Fue muy doloroso para mí, pero el Señor me ayudó, me dio fuerzas, me dio fuerzas para seguir hacia adelante. Eh, Sentí de parte de Dios cuando nos divorciamos, sentí como que, ¿qué voy a hacer? Como voy a empezar a estudiar. Tenía el anhelo de estudiar. Pensé que iba a estudiar algo que tuviera que ver con teología, porque eso era como que quería estudiar la palabra de Dios. Y entonces no pude porque donde iba a estudiar la palabra de Dios, lo que daban era una maestría y yo ni siquiera tenía un bachillerato. Así que dije, ok, voy a hacer un bachillerato. Así que hice el bachillerato en trabajo social y cuando decidí hacer la maestría por cosas que ocurrieron después del huracán María, estaba aquí, decidí venir con la ayuda, ¿verdad? Siempre orando, pensé que el Señor abría las puertas aquí en Cincinnati, así que aquí estoy en Cincinnati, Ohio, y aquí fui a un instituto bíblico, pero comencé a estudiar consejería bíblica como consejería con base cristiana. Empecé a estudiar eso y en el 2019, empezando a estudiar ahí, en el 2019 cierran el colegio o la universidad cristiana y me aceptan en Xavier University con el programa de consejería que es Mental Health Counseling. Dios sabe lo que él hace. Amén. Así que estoy estudiando Mental Health Counseling. Entiendo que Dios tiene un plan con todo esto. El año que viene, en mayo del 2022, me graduó de la maestría en Mental Health Counseling. Y mis planes son, que entiendo que son los planes del Señor, que continúo orando. Él tiene todo el derecho de cambiar mis planes, pero hasta ahora, en mayo del 2022, voy para Puerto Rico cuando me gradúe y confío en que Dios me abrirá puertas para trabajar como trabajadora social o consejera. Eh,
Cuando yo me gradué de trabajadora social, yo cogí mi diploma y yo puse mi diploma en las manos del Señor. Y yo le dije, Señor, este diploma es tuyo. Llévame donde tú quieras llevarme. Úsame como tú quieras usarme. Tú permitiste que yo estudiara. Este diploma está en tus manos. Y ahora cuando yo obtenga mi diploma de maestría de consejería, haré lo mismo. Voy a coger ese diploma, ¿verdad?, de maestría de consejería y nuevamente se lo pondré en las manos del Señor y le diré, Señor, usa este diploma, utiliza este conocimiento, utilízame a mí como tú quieras, en el escenario donde tú quieras. Llévame donde tú quieras, Señor. Porque ese es el propósito mío, o sea, Él me creó a mí. Le diré yo al que formó la vasija, que me formó a mí, le voy a decir yo a Él lo que Él tiene que hacer. No, Él me formó a mí con un propósito. Y yo le digo, Señor, aquí está esta vasija. ¿Para qué me creaste? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Y eso es lo que voy a hacer, lo que Él quiera que yo haga, que siempre es lo mejor, aunque a veces parezca que estoy perdiendo, aunque a veces parezca que, ¿what? ¿En serio? ¿Este eres tú? Sí, eso es Él. Él sabe lo que Él hace, ¿verdad? Y tenemos que mantenernos firmes, creyendo y confiando en Él. Cuando pienso en el año que viene, que voy para Puerto Rico, o sea que voy a dejar mi trabajo, voy a dejar todo lo que he hecho aquí en estos 5 años en Cincinnati y me voy para Puerto Rico sin tener un trabajo. Solamente voy con el Señor, amén, voy con el Señor y con un diploma, una maestría, pero voy confiando en el Señor, que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito y que Él va a usar mis lágrimas, mi dolor, mi ansiedad, mis miedos. Él los usa para yo poder entender a las demás personas que también pasan por eso y que ablanda mi corazón para que yo tenga compasión con otras personas. Amén. Eso, cada cosa que vivimos tiene un propósito y un porqué en nuestra vida. No hay pérdidas en el Señor. Cuando todo está bien, amén. Pero cuando lloramos y sufrimos, amén también. Porque hay un porqué, un propósito en todo. Cuando estamos en Cristo, todo nos acerca más a Él, nos ayuda a crecer, son oportunidades, es conocimiento. Así que cuando miro al futuro que viene, puede venir ansiedad, miedo, temor, pero yo le estoy diciendo a mis gigantes, ¿verdad? Que hasta aquí me ha ayudado el Señor, que no es la primera vez que me enfrento a gigantes, que no es la primera vez que veo montañas tan altas que no sé ni cómo voy a escalarla, no es la primera vez y hasta aquí me ha ayudado el Señor y me va a ayudar. Me ha ayudado hasta aquí y me continuará ayudando. Digo también cuando miro al futuro, Dios nunca me ha abandonado y no me abandonará nunca. Digo cuando miro al futuro, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que el Señor está conmigo y va a proveer todo lo que yo necesito y lo que mi familia necesita. Si Dios cuida de las aves y de las flores, ¿qué dice la palabra? Que cuidará también de mí y de ti. Amén. Agarrándonos de cada una de esas promesas que Él nos hace, que son reales, son reales. Y Dios no es hombre para mentir. Lo que dice su palabra es lámpara a nuestros pies, es real, es la verdad. La verdad no es lo que dicen otros.
inventos de otros que a veces somos muy rápidos de creer. La verdad es lo que dice su palabra. Amén. Continúo siguiendo a Cristo. Continúo siguiendo a Cristo y declarando que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Jehová. Gracias por esta oportunidad que me diste de poder grabar este video, Señor, como declaración de mi amor por ti, declaración de mi confianza puesta en ti, y poder hablar, Señor, de las cosas que tú has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Padre, te amo, confío en ti y confío, Señor, en que tú tienes propósito con cada cosa que has permitido en mi vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en mi vida y en mi familia. Gracias, Padre. Ayúdame a dejar el legado, Señor, a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. El legado de que yo te amé, de que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida y tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y que eso es lo que yo deseo, Señor, que toda mi familia te encuentre a ti, Señor, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la felicidad, Señor. Fuimos creados para adorarte y para bendecirte. Y, y antes de aceptarte a ti, Señor, estamos buscando una búsqueda, pero cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, se acaba la búsqueda. Porque lo que andamos buscando antes de ti, nada lo puede saciar, porque fuimos creados para tener una relación contigo. Y cuando te encontramos a ti, decimos, ok, ahora entiendo, llegué a donde tenía que llegar, a tus brazos, a una relación contigo. Gracias, Padre. Ayúdame a dejar ese legado en mi familia, en mis amistades, en todo, Señor. Que todos sepan, Señor, que tú eres el camino. Dame oportunidades para compartir tu palabra siempre, Padre, donde quiera que vaya, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Gracias por escuchar.